Bienvenidos a este canal. El nombre de este canal es El Desafío y el objetivo es desafiarlo con temas de actualidad, con temas de análisis, con temas de curiosidad, con temas controversiales, con temas contemporáneos. Así que si usted quiere estar al día, usted quiere conocer las profundidades del conocimiento, suscríbase a este canal. También estaremos en Spotify, donde usted también puede escucharnos. Mi nombre es Marisol de Muñoz y estamos aquí para desafiarnos. Bienvenidos al Desafío. Este es un espacio donde nosotros vamos a explorar historias que nos invitan a reflexionar, a repensar el rumbo de nuestras vidas, la ruta que nosotros estamos llevando y ese punto de encuentro también de la reflexión en donde nosotros podemos hacer un alto y ver si realmente estamos caminando hacia la meta o caminando en el camino, y en este caso el camino es Cristo Jesús. Así que yo lo invito a que usted pueda unirse en este momento y que pueda tomarse un tiempo para poder repensar y ser desafiado en este momento. Así que yo, antes de empezar, quiero pedirle que oremos, y luego de orar vamos a estar hablando de esos desafíos importantes que Dios nos pone a través de su palabra. Padre, en esta hora yo te doy gracias por las oportunidades que tú nos das. Sé que el camino para transitar esta vida, pues tal vez no es nada fácil, y que nuestras decisiones nos llevan a veces por lugares donde no debemos andar. Pero este es un momento para hacer un alto y para reflexionar. Así que ayúdanos a seguir el camino que debemos andar. Tu palabra dice que tú nos enseñarás el camino que debemos andar. Así que gracias porque tú nos tomas de la mano y nos enseñas por dónde debemos ir. En el nombre de Jesús, amén. Pues en este momento yo quiero invitarlo a que usted reflexione, que usted tenga ese tiempo para hacer esa reflexión sobre esas historias bíblicas que son historias que de una u otra manera nos inspiran, a veces nos hacen reflexionar, y a veces son historias que no precisamente muestran la voluntad de Dios, pero sí el carácter del ser humano, del hombre, con esas decisiones que ha tomado el hombre por sí solo, y donde las consecuencias obviamente se hacen, ¿verdad?, presentes. Entonces tenemos historias reflexivas, tenemos historias de éxito, tenemos historias también de errores, tenemos historias donde las emociones y los sentimientos pues hacen que en la vida haya una consecuencia bastante dramática y bastante seria. Y hoy yo quiero desafiarlos y que nosotros repensemos en una historia bastante inspiradora. Y es una historia de una mujer que mira hacia atrás y que aún la Biblia no nos cuenta qué es lo que está viendo hacia atrás, pero que esa mujer es la única mención que se hace en el Nuevo Testamento que nos dice que no la estoy hablando. Y estoy hablando de la esposa de Lot. Es bien interesante que esta mujer, pues, fue alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios. Y esta mujer sigue teniendo un mensaje poderoso para estos días. Esta historia usted la va a encontrar en Génesis 19, 15 al 26. Básicamente Dios decide destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ustedes se recordarán que esas dos ciudades eran unas ciudades donde el pecado había llegado, dice, hasta el cielo. Había demasiada corrupción, demasiada maldad, era lo que predominaba en todas ellas. Y díganme usted, en este tiempo sería bueno que nosotros pensáramos si nuestra ciudad ya llegó al punto de ser una Sodoma o una Gomorra, porque la corrupción está, la maldad está, la violencia está, es lo que predomina. Pero sin embargo, volviendo a Sodoma y Gomorra, Dios decide en su misericordia darle una oportunidad, no a todos, sino que a personas que habían sido nombradas y que habían sido mencionadas por un intercesor, un familiar muy cercano. En este caso, Abraham aboga con Dios para que si tuviera misericordia, si aunque solo hubiera 10 personas, hubo una negociación ahí, ¿verdad? Pero se llegó a un número muy pequeñito, pero Abraham estaba pensando en su familiar, en Lot y su familia, ¿verdad? Entonces, debido a esa negociación y esa intercesión que Abraham hace, entonces Dios le da la oportunidad de huir ante la destrucción y de poder salvar su ira.
¿Cómo lo hace? Envía unos ángeles y el mensaje fue claro, que escaparan por su vida, porque no tenían que ver hacia atrás, porque esa ciudad iba a ser destruida. Y la instrucción llama mucho la atención porque dice, ¿verdad? No mires detrás de ti. Léalo en Génesis 19:17 y dice, no mires detrás de ti. Huye, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Escapa al monte. No sea que perezcas. O sea, no sea que el fuego te alcance o la destrucción que Dios iba a mandar, ¿verdad? Entonces, es interesante que a pesar de la instrucción, dígame cuántas veces no hemos seguido las instrucciones en cualquier lugar y en especial los guatemaltecos. Dicen no estacionarse, ahí se estacionan, ¿verdad? No tirar basura, ahí tiran la basura. No haga X o Y cosa, ahí estamos nosotros siendo transgresores de las instrucciones. Pero aquí está bien claro en Génesis 19:17, no sea que perezcas, escapa al monte. El monte es la figura de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerda usted también de la historia de Moisés? Cuando Moisés le dice, yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, te voy a dar la oportunidad que veas, pero no que me veas frente a frente, que veas mi espalda, pero te voy a cubrir, vas a refugiarte en el monte. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, les está diciendo que vayan a un lugar seguro, pero a pesar de la advertencia, la esposa de Lot, yo no sé por qué, aquí nosotros podemos hacer una gran conjetura y decir, bueno, ella pues volteó a ver su casa, tal vez a su familia, tal vez sus propiedades, sus amistades. Y aquí podríamos nosotros hilvanar una historia, un gran chisme, ¿verdad? Y tratando de inventarnos qué fue lo que ella volteó a ver. Sin embargo, no lo sabemos, la Biblia no nos dice por qué. Nosotros podemos creer que tal vez es el apego a su vida anterior, no lo sabemos, pero inmediatamente que ella volteó a ver atrás, ella se convirtió en una estatua de sal. De hecho, todavía dice que hay un lugar, pues, en Israel, en donde se puede visualizar la estatua de la esposa de Lot. Imagínese eso. Más allá de ese hecho literal, esta historia nos da una gran enseñanza, nos desafía de qué manera. El desafío más grande que nos hace es que no tenemos que ver atrás. Sin duda, las personas que ya llevamos unos años recorridos por esta vida, o tal vez los jóvenes, también puede ser que lleven poco tiempo, pero que haya alguna situación que haya marcado su vida, una situación que haya marcado su pasado, alguna decisión, algún evento, ¿verdad? Que ha sido, pues, alguna causa externa que ha venido y que ha lastimado su corazón. Puede ser que sea la ofensa de alguien, de un ser querido. Puede ser que alguna circunstancia que está fuera de su control sucedió en su vida. Pero el día de hoy yo quiero desafiarlo a que ya no vea para atrás, sino que usted continúe viendo hacia adelante, que vea al autor y consumador de la fe. No se convierta en esa estatua de sal. ¿A qué me refiero con esto? No es que literalmente usted se vaya a convertir en una estatua de sal, sino que eso nos está indicando que nosotros, al ver hacia atrás, lo único que vamos a hacer es estancarnos. Una estatua pues no tiene movimiento, ¿verdad? Una estatua está ahí petrificada y ya no avanza ni para atrás ni para adelante. Entonces, esa es la enseñanza, que esto no solo es físico, sino que también es simbólico y también es espiritual. En el momento que nosotros vemos para atrás, puede ser que nosotros espiritualmente seamos unas estatuas de sal. Sería bueno que usted vea cuánto ha visto usted para atrás. Entonces, en este momento, esta mujer representa a quienes no pueden avanzar, a quienes están atados a algo hacia atrás, algún evento, algún suceso de la vida. Ella representa a estas personas y todos en determinado momento nos hemos sentido así. Sentimos que no podemos caminar, que no avanzamos o simplemente estamos existiendo, ¿verdad? En la rutina diaria nos levantamos, vamos a trabajar y seguimos así, pero no hay ningún avance
ni físico, ni económico, ni profesional, ni espiritual. Todo es rutinario, todos estamos como que metidos en un cajoncito, ¿verdad? Como que de ahí no podemos salir. En algunas ocasiones yo he dicho, ¿verdad? Que me siento como hámster, ¿verdad? Estoy corriendo, 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 corriendo y me doy cuenta que no estoy avanzando. ¿Por qué? Porque estoy metida en la rutina. Pero nosotros tenemos que ver esta situación y por eso la Biblia nos cuenta estas historias más allá de parecer un relato tal vez fantasioso o una historia tal vez un poco irreal, pero no es así. Todo lo que está en la Biblia se puede probar que es cierto y que ha existido. Entonces, esto más que ser una historia, es una gran llamada de atención. Es esa llamada de atención para que nosotros avancemos. A veces también hay como una contrariedad, ¿verdad? Nuestro cuerpo quiere avanzar, pero nuestra mente y corazón siguen anclados en lo que pudo haber sido, en alguna situación que por miedo, por inseguridad, por nostalgia, por incapacidad, por un apego incluso, ¿verdad? O aquellas personas también que han perdido alguna persona especial. Tal vez perdieron a la pareja, tal vez perdieron al papá, a la mamá, un hijo. Entonces, que han quedado anclados a esa situación. Estaba escuchando que una señora perdió a su hijo y que todos los días iba al cementerio y que llegó al punto de dormir a veces en el cementerio. Estaba anclada en esa situación. Entonces, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que caminar. A Dios no le gusta mucho que nosotros estemos detenidos. Y a mí me gusta mucho, ¿verdad? Hay un texto en la palabra que dice que no seamos escasos, que ensanchemos el sitio, nuestra tienda, que nosotros movamos las estacas, ¿verdad? Y que lo hagamos más grande. A Dios quiere que nosotros vayamos ampliando nuestro radio de acción, ese radio de bendición, que nosotros vayamos ampliándolo, que no nos quedemos limitados. Así que nosotros tenemos que ir hacia adelante, hacia adelante. Y la Biblia, miren, nos dice en Filipenses 3:13-14, ahí Pablo nos dice claramente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que aquí Pablo nos está animando a que nosotros nos enfoquemos en el futuro y lo que Dios tiene preparado para nosotros en lugar de estar viviendo en el ayer. La palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la lumbrera. En este caso, la lumbrera es el sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La luz del sol tiene esa particularidad, ¿verdad? El amanecer es tan sutil, tan suave esa luz del sol, y poco a poco el sol nos va calentando hasta que llega el mediodía y uno dice, uy, qué calor, ¿verdad? Porque el calor está así, la temperatura está en su máxima expresión. Bueno, pues esa es la vida que Dios quiere para nosotros, que nosotros empecemos tal vez de a poquito, que nosotros vayamos creciendo, que nosotros vayamos hasta que lleguemos a un lugar donde Dios ha preparado grandes cosas para nosotros. Entonces, el día de hoy, la invitación es para que usted no se detenga. Pregúntese, ¿qué es lo que lo está deteniendo? Mire, nosotros podemos voltear a ver hacia atrás, pero no para quedarnos ahí estancados, sino solo para ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Hemos tomado decisiones, sí, decisiones equivocadas, decisiones que nos han llevado tal vez a efectos demasiado crueles, demasiado dañinos, pero que no nos quedemos también estancados en la culpa. Muchas personas, muchos cristianos están estancados en la culpa. Yo no debí, yo no. Sabe que si usted está en esa situación en este momento, la palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si usted confiesa sus pecados, si usted viene y habla con el Señor y le dice, yo no debí tomar esa decisión, yo no debí hacer eso, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Así que nosotros tenemos que olvidar todo eso que quedó atrás y seguir adelante. No se quede estancado, no es el plan del Señor que usted se quede estancado.
Y mira, hay otro pasaje también en la palabra de Dios, en Isaías 43, 18 al 19, donde Dios nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Mire qué hermoso. Dios dice que agarra todos nuestros pecados y los lanza al fondo del mar. Y también en Isaías dice, ¿verdad? Que aunque nuestro pecado sea tan, pero tan grande, tan negro, tan rojo, tan malo, Él se olvidará de ellos. No porque Dios realmente pueda como que olvidar algo, sino que Dios nunca lo va a utilizar como un argumento en contra de nosotros. Dios nunca va a decir en algún determinado momento que usted entre a la presencia de Dios, que no se te vaya a olvidar que en 1932 hiciste esto y esto y esto. Claro, a Dios le pudo haber molestado en ese momento, le pudo haber dolido, pero Dios nunca va a utilizar ese evento para contraargumentarlo, para reprochárselo, porque si Él perdona, perdona y olvida. Así que, por favor, no traiga esas cosas tristes a la memoria, sino que al contrario, en su mente traiga las bendiciones, cuente sus bendiciones, haga un cuaderno de bendiciones. ¿Sabe que ese cuaderno de bendiciones es una gran bendición? Yo tengo un cuaderno en donde la mitad yo escribo mis peticiones de oración y en el otro las respuestas. Y a veces pues lo dejo ahí pasar y en determinado momento lo vuelvo a retomar y empiezo a leer y sabe que me bendice porque mi cabeza olvida muchas cosas. El ser humano es así, la memoria es corta para algunas cosas y cuando empiezo a recordar las peticiones que el Señor me ha contestado, las bendiciones que Dios me ha dado y a veces esas cosas que me ha dado sin pedírselas, realmente mi corazón se llena nuevamente de gozo, de gratitud y hace que se olviden esas cosas tristes, ¿verdad? Que en determinado momento pasaron. Así que por favor, no se aferre al pasado. Este versículo nos dice, ¿verdad? Que no nos aferremos al pasado. Así que no corramos el riesgo de perdernos algo muy bueno. Mire que la esposa de Lot se perdió algo muy bueno. Se perdió el hecho de vivir en otro lugar, en un lugar diferente. Sodoma y Gomorra era un lugar violento, era un lugar de corrupción. Ella se iba a ir a vivir a un lugar, al monte de Dios, en la presencia de Dios. Se perdió de vivir grandes bendiciones. Así que no corramos el riesgo de perdernos lo que Dios tiene preparado para nuestro presente y para nuestro futuro. Dios tiene muchas cosas. Así que el desafío de hoy es que usted suelte el pasado. Ese pasado se manifiesta en muchas áreas. Puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser el querer abandonar una relación tal vez que nos está lastimando, una relación que, como dicen ahora, una relación tóxica, ¿verdad? El apego a un trabajo donde realmente no nos satisface, no nos sentimos valorados, la resistencia tal vez a dejar viejos hábitos, ¿verdad? Nos cuesta mucho dejar los hábitos y en especial esos hábitos que son dañinos, el hábito tal vez de estar tanto tiempo en el teléfono, de dormir poco, de no estar bien, ¿verdad? Que nuestro sistema nervioso esté bien. ¿Por qué? Porque no queremos dejar esas cosas, esos apegos que nosotros tenemos. Amistades que no nos convienen, tal vez el ir a lugares que no son de bendición para nosotros, que no nos edifican, el hecho de ver o escuchar a personas que no nos edifican, ¿verdad? En fin, cada uno puede tener su propio apego, pero la invitación es para que usted trate de renovar su pensamiento y que eso no lo limite a recibir la bendición de Dios. Así que en cada caso, no importa cuál sea, si es miedo, si es inseguridad, no importa, en cada caso es un peligro. No importa, como le decía, la situación, ya sea una amistad, un noviazgo, una relación, es un peligro porque usted se está perdiendo de la bendición o usted está corriendo el riesgo de quedarse atrapado en un lugar donde realmente va a quedarse estancado y puede ser que para siempre.
Así que nosotros tenemos que enfocarnos en otra cosa. Vamos a Lucas 9:62 y fíjese que Lucas refuerza este mensaje cuando dice Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que esto sí está fuerte. Si nosotros somos personas que estamos viendo hacia el pasado, hacia atrás, no somos aptos para el reino de Dios. Uy, esto a mí sí me pegó. ¿Sabe que esto a mí sí me hizo así en mi cabeza? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser aptos para estar en el reino de Dios, entonces nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, que Él tiene un propósito, que Él tiene una dirección, que Él tiene una ruta y que los planes de Él siempre serán para bien. Obviamente el pasado nos enseñó y a veces, como decían las viejitas, ¿verdad? A veces decían, uno da consejos, pero tiene que entrar por la piel. Y a veces uno ya quiere, cuando da un consejo, lo que quiere es que la persona no pase por ese mismo agujero, que no caiga por ese mismo lugar, ¿verdad? Que no sufra las consecuencias que tal vez uno sufrió, pero el ser humano necesita vivir la experiencia por sí mismo y que le entre por la piel, ¿verdad? Entonces, ese pasado puede servir para enseñarnos, para darnos la experiencia, ¿verdad? Pero ese pasado no nos define. Ese evento, esa situación que tal vez marcó nuestro pues, ser espiritual, nuestro físico incluso, ¿verdad? No puede definirnos esa cosa que hicimos, ese acto que hicimos que tal vez es tan deplorable que a veces ni siquiera lo podemos ni mencionar, no nos define. ¿Quién nos define? Nos define la identidad de Cristo Jesús. Entonces, no le tengamos miedo a lo desconocido. Al contrario, atrévase a caminar, porque en ese desconocimiento para nosotros es lo conocido de Dios, porque Dios nos toma de su mano para llevarnos a ese futuro glorioso. Entonces, el crecimiento, ¿cuándo ocurre? El crecimiento ocurre cuando somos valientes. El crecimiento ocurre cuando nosotros nos atrevemos a seguir adelante. Cuando nosotros decidimos seguir adelante, nosotros estamos superando el desafío. Entonces nosotros necesitamos confiar, y sabe que ahí está la clave para nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual, porque la palabra de Dios dice que los que confiaron en el Señor no fueron defraudados. Entonces a Dios le gusta eso, que uno confíe en Él y que diga, mi futuro está en tus manos, algo mejor viene para mi vida y yo me tomo de tu mano y dejo atrás todo eso que me está deteniendo, que me está estancando. Así que nosotros tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar, y en especial hay algo que nos aferramos mucho nosotros. ¿Y sabe qué es? Es la ofensa. Y la ofensa no detiene. La ofensa es una trampa que Satanás construye para que nosotros caigamos y no podamos movernos. Es una estrategia de Satanás, pero nosotros tenemos que soltar todo eso y decidir conscientemente que nuestra mirada tiene que estar en lo que viene y ya no en lo que quedó atrás. A mí me llama mucho la atención, fíjese que en el Nuevo Testamento se nos pide que nosotros no olvidemos, uno, las palabras de Jesús, el estado que teníamos antes de convertirnos, que no nos olvidemos de los presos, que no nos olvidemos de nuestros pastores, que no nos olvidemos de los pobres, pero solo una vez se nos pide que nos acordemos de una persona en concreto, y esa persona es la esposa de Lot. No se nos dice, miren, no se olviden de Abraham, no se olviden de Moisés, no se olviden de David, no, o de María, ¿verdad? Que es una mujer súper ejemplar. No, o no nos dicen, no se olviden de los apóstoles, sino que nos dice Jesús en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Y aquí lo está diciendo en un contexto para los fariseos y para sus discípulos. Para los fariseos, pues, porque les está hablando, ¿verdad?, de la venida del reino.
pero para los discípulos que ya conocían y estaban en el reino, pues les estaba recordando, ¿verdad? Así que nosotros el día de hoy tratemos de no olvidar a esa mujer. Y yo le quiero proponer un reto. Y ese reto es el siguiente. Hagámoslo, porque yo nunca lo había hecho. Pero el Señor me habló. ¿Cuánto puedo caminar sin ver hacia atrás? Hágalo. En su casa, salga a la cuadra de su casa y empiece a caminar. Camine, 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 camine y dése cuenta. ¿Cuánto puede caminar sin ver hacia atrás? Es un ejercicio físico, pero obviamente en lo espiritual se puede traducir también. Así que para cerrar este episodio, yo le quiero invitar a reflexionar. ¿Qué es aquello en lo que sigue mirando? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿En qué aspectos de su vida usted sigue atado al pasado? Así que el desafío de esta semana, usted ya sabe cuál es. Ver qué cosas le están impidiendo avanzar. ¿Dónde usted tiene puesta su mirada? Puede ser que no esté viendo totalmente hacia atrás, sino que solamente tenga un giro, ¿verdad? Entonces usted tiene que evaluar cuánto. ¿Dónde realmente está su mirada? Así que todo lo que quedó en el pasado y Dios tiene preparada para usted muchas cosas en su presente y en el futuro. Así que a tomar decisiones con propósito y por favor a seguir sintonizando el desafío porque vamos a seguir desafiándonos. Que el Señor le bendiga y que el Señor prospere su presente y su futuro. Suscríbase a este canal. También estaremos en Spotify, donde usted también puede escucharnos. Mi nombre es Marisol de Muñoz y estamos aquí para desafiarnos.